Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los tenemos a través de titulares. El primero de ellos es noticia argentina. Cumbre del G20 recibida por una multitudinaria movilización de rechazo por la crisis social que vive el país. ¿Cuáles son los asuntos claves de este encuentro mundial y por qué para los argentinos sus objetivos son letra muerta? Vamos a verlo, lo analizamos. Segundo tema que es noticia, México. Ahora del inicio de las actividades por la posesión del nuevo presidente del país en un hecho inédito, hay expectativa y sin duda esperanza. Les ofrecemos un retrato de las acciones de Andrés Manuel López Obrador que indican hacia dónde quiere llevar a una nación golpeada por todos los flancos. Analizamos estas claves. Y tercer tema que es noticia, Honduras. De una vez con una pregunta, ¿quiénes son los autores intelectuales del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres? Esta pregunta, este interrogante, exige respuesta y su familia no descansará hasta tenerla. Es su postura ante la condena de la justicia contra los autores materiales. Tenemos el análisis de Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, la ciudad de Buenos Aires es testigo de la primera sesión de la cumbre de líderes del G20 este viernes. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros aprovecharon la ocasión para participar de reuniones bilaterales, de otro tipo de encuentros. En simultáneo, miles de personas salían a las calles para protagonizar la llamada Cumbre de los Pueblos o la Contracumbre en rechazo a los líderes imperialistas. Aquí los detalles. Los líderes de las 19 naciones que integran el G20 más la Unión Europea fueron recibidos en el centro de eventos Costa Salguero en Buenos Aires. En su discurso, el anfitrión de la cumbre, Mauricio Macri, pidió a sus homólogos promover el diálogo y buscar soluciones globales a los desafíos del mundo. Tras la reunión, los presidentes participaron en una gala de honor en el emblemático Teatro Colón porteño. Mucha gente nos mira con dudas acerca de que para qué sirven estas cumbres. Nosotros tenemos la obligación de mostrarle al mundo que hoy los desafíos globales requieren soluciones globales. La agenda del G20 este año tiene 3 ejes fundamentales: el futuro del trabajo y el desafío que implica para la educación, infraestructura para el desarrollo y la búsqueda de un futuro alimentario sostenible. Sin embargo, se espera que sean abordados temas álgidos como las tensiones entre Rusia y Ucrania, la guerra comercial emprendida por Estados Unidos contra varias naciones, particularmente contra China, la idea de la creación de un ejército europeo y el creciente fenómeno social de la migración. Previo a la cumbre, los presidentes de los países integrantes de los BRICS, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, celebraron un encuentro informal. Según la agencia china Xinhua, lograron una posición común sobre la reforma de la Organización Mundial del Comercio. También hablaron acerca del terrorismo, las migraciones y el multilateralismo. Además, en el marco de la cumbre del G20, el presidente de Estados Unidos, el de México, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro de Canadá firmaron el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, que sustituirá al TLC-CAN luego de un año de negociaciones. Se prevé que el nuevo acuerdo tenga una vigencia de 16 años, pero primero deberá ser ratificado por los congresos de los 3 países para entrar en vigencia el 1 de enero de 2020. Mientras esto sucedía, más de 100 organizaciones políticas, sindicales y sociales protagonizaban la denominada Cumbre de los Pueblos. Con una multitudinaria marcha hacia el Congreso, los ciudadanos expresaron su rechazo al G20 y al Fondo Monetario Internacional. Estos tipos no vienen para nosotros, vienen para ellos, vienen para llevarse a saber qué. Nunca podemos creer que la gente más rica del mundo, la que nos somete, que nos sometió y nos sigue sometiendo desde hace muchos años, va a venir para ayudarnos. El gobierno dispuso un gran operativo de seguridad para contener a los manifestantes, y aunque la policía detuvo al menos 8 personas por presuntamente portar elementos contundentes e inflamables, los manifestantes aseguraron que el gobierno macrista no los atemoriza. Por eso, mantendrán su agenda de rechazo a un modelo global que empobrece a la mayoría.
En medio de todo este escenario nos preguntamos cómo finaliza la jornada. Se le trasladamos esta pregunta a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban. Edgardo, buenas noches, adelante. Hola Tatiana, siempre es un placer saludarte y saludar a toda la audiencia de Telesur en esta noche de viernes. Y como bien planteas, una jornada intensa se ha vivido en esta ciudad de Buenos Aires a partir primero de que un sismo que no ocurría hace 133 años, desde el año 1885, a unos 30 kilómetros al sur de la capital de Argentina, a 25 kilómetros de profundidad, que marcó un cimbronazo que asustó a más de una de las delegaciones, más allá de la alarma y la sorpresa que tuvo la ciudad y los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. En esa perspectiva se demoró la llegada de Trump, algunos dicen que también por cuestiones internas, presiones, en lo que significa esa reunión que finalmente se canceló con Vladimir Putin, el jefe de Estado ruso, a partir justamente de las denuncias de la campaña electoral, de los aportes que habría hecho el jefe de Estado ruso, y de esa perspectiva realmente marcó una situación de enojo que se vio en una agenda intensa que tuvo el jefe de Estado de los Estados Unidos, que se lo vio molesto a lo largo de toda esta jornada. Pero también en lo que es el documento muy frágil, muy suave, que se conoce con relación a esta cumbre, en donde se trata de evitar las rispideces, particularmente en la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, que también se planteó y lo hizo conocer el propio Donald Trump después del encuentro con el jefe de Estado de la República Argentina en la Casa de Gobierno. Por otra parte, lo que sí marcó mucha expectativa fue que más allá de lo que se armó como parte de la seguridad en torno a esta cumbre, 3 anillos de protección con 22.000 efectivos de seguridad, con toda una tecnología que sorprende a los que habitamos la ciudad de Buenos Aires, y con toda una estructura no solamente en transporte, sino en lo que significa armas y comunicación, que de alguna forma se trató de blindar y de alguna forma cerrar la ciudad de Buenos Aires para cualquier tipo de protesta social. Lo cierto es que no había servicio de transporte de pasajeros, ni trenes, ni buses, ni metro, pero a pesar de esas dificultades se realizó la movilización en contra de la cumbre del G20 por parte de los movimientos sociales, las centrales obreras, lo que significan los organismos de derechos humanos, que también dijeron presente, y también los asistentes de distintas latitudes que participaron ayer en el encuentro de los pueblos que se hizo en las afueras del Congreso de la Nación, y hoy en esta movilización que fue perseguida de alguna forma, estigmatizada también por parte del gobierno de Mauricio Macri, que bloqueó las rutas de acceso, que trató de que no llegaran al centro de la ciudad de Buenos Aires, y realmente sorprendió por la multitud, la gran cantidad de ciudadanos que llegaron justamente para participar, para decirle no a lo que significa estas políticas de ajuste, estas políticas recesivas que plantean los poderosos del mundo. Recordemos que uno de los temas centrales que se debatía, que es parte del documento, es todo lo que tenga que ver con la cuestión laboral mirando hacia el futuro, cómo se genera trabajo. Y de alguna forma, como parte de sus actos fallidos, que no fueron pocos en este día de hoy por parte del propio presidente Mauricio Macri, después del encuentro con el jefe de Estado francés, con Emmanuel Macron, dijo que el objetivo, o uno de los objetivos fundamentales, es ver cómo se reduce el tema de los beneficios laborales, cómo se busca reformar, particularmente en Argentina, todo lo que tenga que ver con la situación de los trabajadores y esta lucha, larga lucha que han tenido los trabajadores en la República Argentina en beneficios sociales, y que hoy de alguna forma se ven cercenados, y se busca justamente limitar mucho más por parte de las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri. Así que fue una jornada intensa que marcó el inicio de ese terremoto, de ese sismo en las afueras de la capital de Argentina, pero que de alguna forma también generó esa atención constante a lo largo de una jornada que va a continuar en el día de mañana, cuando se dé el documento final, cuando se conozca justamente las conclusiones de este encuentro del G20, donde están los líderes del mundo que manejan el 85% de la economía a nivel global, pero que de alguna forma también marcan políticas en perjuicio de aquellos sectores que menos tienen, y en particular en lo que significa este documento en los trabajadores, que han planteado una dura crítica en la movilización que se hizo hasta hace algunos minutos ahí en las afueras del Congreso Nacional. Gracias, Edgardo. Miren ustedes esta cifra, 85% de la economía global es lo que alberga
estos líderes mundiales en Argentina, es decir, las economías que ellos representan de estas 20 naciones. Vamos a analizar este asunto con Estela Caloni, periodista, escritora, investigadora, analista política, nos acompaña desde Buenos Aires. Hola Estela, qué placer saludarte y de una vez déjame preguntarte algo porque parece una verdadera contradicción. Los objetivos de esta cumbre del G20, el futuro del trabajo, el desafío que implica para la educación, infraestructura para el desarrollo, búsqueda de un futuro alimentario sostenible. Lógico que una multitudinaria movilización rechace esto, donde realmente podremos entender que haya una agenda de esta similar y que sea en un escenario futuro tal vez no muy a largo plazo cumplible. Mira, esto por supuesto que con estas reuniones es incumplible, porque no acá tenemos un G20 muy debilitado, viene un G20 muy debilitado por la crisis que existe en el mundo, tan debilitado con presidentes como Trump, que enfrenta tantas situaciones críticas en su propio país, el mismo Macron de Francia, es decir, hay primero que lo que se presenta como agenda siempre termina en otra cosa. Inclusive aquí en esta cumbre estaba prohibido el principal arreglo que tenía Donald Trump con Mauricio Macri, el presidente argentino, era que no se metiera el tema del proteccionismo, que es lo que está produciendo los mayores choques con Europa. Bueno, esta cumbre, dentro de esta cumbre hay un pequeño sismo, como te decía, estaba escuchando en el informe, que es rarísimo, que nunca había un sismo en esa zona y en esta región, pero esto se produjo hoy como parte, como un simbolismo de todo lo que está temblando en este momento aquí, porque imagínate que la reunión de Macri con Trump, sale que uno de los invitados con los que iba a firmar verdaderamente algunos temas comerciales era China, con los que iba a firmar Macri, porque lo que hasta ahora sabemos de Estados Unidos es que va a vender armas a Argentina, lo ha dicho el propio Trump. Entonces, toda esta situación tan complicada, todos estos problemas que surgieron hasta con los desplantes y el histrionismo de Trump, ¿para qué vamos a hablar de eso? Ya lo conocemos. Decirle de estado un estado depredador prácticamente a China, lo que causó una conmoción dentro de la reunión. No se va, nada de esto que favorezca a los pueblos se va a votar de cualquier manera en este momento. Hay problemas de comerciales, problemas de negocios, problemas de guerras, no solo guerras a nivel de la Unión Europea, que hay problemas internos muy graves y muy serios, sobre todo con sus países periféricos, sino que hay esta guerra que quiere instalar comercial, que quiere instalar Trump contra China. Entonces, toda esta situación te está debilitando lo poco que podría surgir más o menos el problema alimentario, que vos sabés que son unos problemas más urgentes que tenemos. Todos los temas urgentes aquí se diluyen. Eso es lo que, por eso mismo, por el propio simbolismo de una cumbre. Sí, Estela, y a propósito del simbolismo en medio de bien esta radiografía que nos planteas, porque es, como lo decía un titular de un medio local en Argentina, es la fantasía de una realidad perfecta del presidente Macri con una verdadera realidad que es una profunda crisis humanitaria de carácter social, alimentaria, que vive la nación, que vive Argentina. Claro. Pero a propósito del simbolismo, mira que tenemos, mientras conversamos, las imágenes del momento de la fotografía. Todos sonríen, se dan las manos los unos con los otros. El presidente Putin, por ejemplo, con el representante de la Unión Europea también se estrechan la mano fuertemente, etcétera, etcétera. Pero si vamos a revisar en términos concretos, hay asuntos muy complicados. Uno, por ejemplo, que resulta ser nuevo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, antes de llegar a la cumbre dice: no quiero negociar con nadie que no se acoja a la cumbre de París. Hace especial énfasis en Brasil,
en términos de la letra menuda, y de una vez el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, responde. Así que hay unos temas que son muy claros, digamos, desde esta perspectiva, aunque parezca que la diplomacia puede con todo. No, la diplomacia no puede con todo, porque hay unas realidades. Mira, empezando por el simbolismo, una ciudad sitiada con tanques de guerra, una ciudad sitiada donde hay un vallado que separa la zona más elegante de Buenos Aires, que es lo único que el presidente Macri quiere que vean estos presidentes. Esta es una cumbre a la que citó Macri, poniendo este país, porque iba a ser la primera cumbre en América Latina, para alabanza de su propio ego, para decir, hemos entrado al mundo, al primer mundo, un país que está a días en un límite que puede llevar a la cesación de pagos porque la situación es gravísima. Entonces es como una ofensa para Argentina y para toda América Latina, que el simbolismo es separar la fantasía, como decías, de una realidad que en este país es gravísima, y lo demostraron en esta marcha, que fue una marcha pacífica, una marcha que tuvo que hacerse en términos de un control absoluto, con vallados de acero, con miles de policías. Bueno, esta cumbre está expresando lo que hay en el mundo, esta verdadera guerra que se está desarrollando en el mundo. Las conclusiones que se van a sacar, todavía ni se sabe si van a poder hacer una resolución conjunta. Todo es fantasía. Inclusive hasta los términos de la agenda son fantasía, porque de esto no se están ocupando, de la situación, de la gravísima situación social que tiene este país. Fíjate, yo te voy a contar algo. En las calles de Buenos Aires, en los centros, están viviendo 8.000 más o menos personas y familias enteras que están viviendo en varios lugares. Los corrieron como se corre a un animal, desde los lugares por donde iban a transcurrir, de aquellos lugares elegantes donde hay lugares fantásticos para refugiarse para la gente que vive en la calle, los corrieron para acá. Es decir, todo lo que es la realidad quedó afuera de la cumbre. Los esconden como si con eso se fuese a resolver un problema estructural en el país, y evidentemente ningún problema estructural. No es así. Pero hay algo que también me decías, sí, que es muy importante porque marca, si se quiere, un hecho muy interesante de analizar en esta cumbre, y es que sí se evidencian un intento de contrapesos al gobierno de los Estados Unidos. Ya sí, no es solamente Estados Unidos y todos los demás aliados considerando que su agenda es la correcta. Una Unión Europea que está muy molesta por la guerra comercial, por ejemplo, Rusia, China, la India. Sobre todo. Sí. Exacto. Entonces, eso también es un punto muy interesante para analizar. No es tan claro que Estados Unidos logre imponer su agenda. ¿Qué piensas? No es tan claro. No es tan claro, y además se debate contra todos, porque con el tema del medio ambiente, con el tema de que él ya viene marcando su línea, diciendo yo no voy a escuchar nada, no me importa lo que digan. Nosotros estamos en la misma línea con Bolsonaro, por ejemplo, que también reniegan de que el medio ambiente es una creación de las izquierdas, disparates totales. Entonces, frente a toda esta situación, realmente, ¿qué se irá a consensuar? Y son muy pocos, todavía se duda qué va a pasar, qué respuesta va a dar China a este intento de Trump de decirle a Argentina, bueno, usted va a hacer está por hacer acuerdos comerciales con un depredador. Lo que quiere decir Trump, lo que ha dicho Trump, y que también los ha ofendido a todos, es el tema de que Estados Unidos hoy está actuando bajo los esquemas de la doctrina Monroe de 1823, lo ha dicho ¿te acuerdas que lo dijo recientemente en la Asamblea?
Naciones Unidas. Lo que está diciéndole, no permitiré que ninguno de ustedes negocien con este que es mi patio trasero. Y bueno, y todo esto está recalentado, está escondido, y la diplomacia no siempre puede esconder estas cosas. Estas cosas se están saltando. Es una cumbre es una cumbre donde hay una enorme tensión, donde los temas de la agenda quedan absolutamente rebasados por la propia realidad que los está absorbiendo en esta especie de guerras comerciales, en este mundo incierto en que estamos funcionando. Y todo esto no se dice, nadie puede tener el valor, nadie se puede parar a decir lo que está sucediendo. Imagínate que cambia en el camino Trump su reunión con Putin, porque aquí se utilizó esta cumbre también, y eso no se está diciendo, porque Ucrania denunció agresiones rusas aquí en medio de la cumbre, cosa que no se debía haber hecho, porque el tema de Venezuela aparece en las conversaciones entre Trump y Macri esta mañana, y otros temas de esta índole que son ofensivos para América Latina, que son ofensivos para nuestro país, que ponen a nuestro país en una situación gravísima, y por eso es que hay una indignación afuera. No te imaginas la indignación que hay afuera, porque la gente se siente como con esta que se sirvió esta cumbre para que Argentina comprara y entrara una cantidad de armas para, sobre todo para el control social. Entonces, encima de todo esto, han entrado armas, han entrado tanques, Argentina va a comprar más aviones, va a comprar más patrulleros a Francia. ¿Y ni qué sentido esta cumbre venía a salvar a este país? En ninguno. En el momento que él decide de que estamos en el primer mundo, el país está entrando en el cuarto mundo. No se sostiene más, está en un límite del final. E incluso ha habido algo que nadie lo recogió mucho, que a la señora Lagarde, que salió a hablar hoy, salió a hablar diciendo que nosotros, es decir, ella como si fuera argentina, ¿no? Como si fuera como si fuera ministro o presidente del gobierno argentino, que bueno, que nosotros vamos a tener dificultades todavía, que en el segundo semestre del 2019, y alguien le preguntó, bueno, pero si hay un cambio de gobierno, y ella contestó con una gran frialdad, bueno, nosotros no estamos, el Fondo Monetario no está para eso. El Fondo Monetario puede negociar con cualquier gobierno que esté presente, cosa que también ha creado una hiperactividad alrededor del presidente Macri, porque lo que les contestó es que, bueno, si viniera Cristina Kirchner trataría de negociar con ella. Claro, entonces, en todo caso tampoco es cierto, porque los detalles de esta cumbre son increíbles, y no da para que lo hablemos rápidamente hoy, pero sí hay que analizar. Exactamente, debemos seguirlo de fondo. Debemos seguirlo analizando, y no solamente por los hechos concretos, por una agenda engañosa como hemos titulado este momento en Es Noticias, sino por también situaciones anecdóticas que van mucho más allá de los memes, que dicen mucho del momento de tensión que existe entre el liderazgo mundial. Estela, muchas gracias, como siempre nos quedamos cortos en los análisis contigo, será hasta la próxima. Hasta la próxima, y un abrazo para ustedes. Gracias, Estela, un abrazo para ti. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia México. A horas del inicio de las actividades por la posesión del nuevo presidente del país, hay expectativa, hay esperanza. Les ofrecemos un retrato de las acciones de Andrés Manuel López Obrador que indican hacia dónde quiere llevar a una nación. Acciones que se dieron en los primeros 6 meses desde que es presidente electo hasta el momento en que asumirá, que será dentro de unas horas. Lo analizamos en esas claves al volver aquí en Es Noticia.
En Noticia México hay grandes expectativas este 1 de diciembre alrededor de la asunción de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país. AMLO recibe un país cargado de problemas sobre los cuales ya tiene una agenda de trabajo. Entre tanto, Enrique Peña Nieto, el presidente que está a punto de decir adiós, con el nivel más bajo de popularidad en la historia de la nación. Con el respaldo de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente el pasado 1 de julio. Una contundente victoria en 31 de los 32 estados del país, con más del 53% de los votos y al menos 30 puntos porcentuales por encima de su más cercano contendor. Parte de su programa de gobierno contempla una férrea lucha contra la pobreza y desarraigar la corrupción enquistada en las instituciones, combatir la inseguridad y la violencia en todas sus instancias, una profunda reforma energética e implementar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles. Asimismo, ha dicho que no vivirá en la residencia oficial de presidentes, la cual funcionará como un espacio cultural. Para López Obrador, los índices de pobreza y pobreza extrema, la violencia e inseguridad en todas sus modalidades, así como la corrupción generalizada, forman parte de los principales problemas del país, una herencia que le deja el presidente saliente. Cuando Peña Nieto llegó al poder en 2012, levantó muchas esperanzas en la población. Sin embargo, tras su salida del poder, solo deja decepción, convirtiéndose en el presidente más rechazado de la historia del país. Según la encuesta del diario Reforma, la popularidad del mandatario al asumir el cargo llegaba al 61% y 6 años después solo cuenta con el 18% de respaldo. Ahora la esperanza de un pueblo golpeado se centra en López Obrador, quien ya ha desarrollado una agenda de trabajo con el propósito de atacar problemas puntuales en el país. El pasado mes de septiembre se reunió con padres y familiares de las víctimas del abominable caso de desaparición forzada de Ayotzinapa, ocurrida hace 4 años. Asimismo, ha sostenido reuniones con inversionistas extranjeros para el proyecto del Tren Maya, un ferrocarril de 1.500 kilómetros que enlazará los centros arqueológicos en el suroeste del país. Además, luego de un desafiante referéndum, cancelará la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México por el impacto ambiental que generaría y propuso en cambio una estrategia viable para el país. En cuanto a las caravanas migrantes centroamericanas que atraviesan el país para llegar a Estados Unidos, AMLO anunció en octubre pasado un programa de visas de trabajo y protección a quienes deseen quedarse en el país. Afirmó que la migración no es un problema. Dijo que la gente que sale de su país de origen lo hacen por necesidad. ¿Y cómo se prepara la nación, el pueblo, para asumir este día histórico? Le preguntamos a Pablo Pérez, nuestro corresponsal desde Ciudad de México. Pablo. Muy buenas tardes, pues a unas horas de que se lleve a cabo la transferencia de poderes aquí en México, Andrés Manuel López Obrador preparándose para la jornada, pues se sabe que está en una propiedad en el sureño estado de Chiapas, en donde se reúne con familia y algunos amigos, como por ejemplo el cantautor cubano Silvio Rodríguez, que acudió pues a este sureño estado de la República Mexicana, junto con otras personalidades de la política, como el dirigente del Partido Laborista británico e incluso el presidente de la provincia autónoma de Cantabria, que bueno, han aparecido con él, con Andrés Manuel, en diferentes videos mandando mensajes, uno de ellos muy importante, un mensaje de apoyo a las comunidades migrantes, seguramente dirigido, como ya varios han señalado, a aquellos participantes del éxodo centroamericano que se encuentran, pues algunos todavía cruzando territorio mexicano y otros ya en la frontera con Estados Unidos. Bueno, pues el día de mañana, siguiendo el protocolo, se llevará a cabo la transferencia de poder, o lo como se dice en México, la toma de protesta del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, en el recinto legislativo, en donde pues el presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, le hará entrega de la banda presidencial después pues de que haya sido esta misma entregada por el aún presidente hasta el día de hoy, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional. Después de esto, bueno, pues ante todos los legisladores y con la presencia de también algunos representantes de naciones
de otras naciones que han sido invitados al acto protocolario. Se dirigirá hacia el centro de la ciudad, en donde, bueno, también se hará una escala con un mensaje en el Palacio Nacional y finalmente, rompiendo de alguna manera con la tradición, habrá un mensaje dirigido al pueblo en el Zócalo de la Ciudad de México, esta plaza central de la capital de la República Mexicana, en donde pues ya se están preparando desde hace ya varios días el escenario en el cual pues a nivel del pueblo, no desde el balcón de Palacio Nacional, como pues se estimaba que podía ser posible, sino en un escenario frente al pueblo mexicano. Andrés Manuel dirigirá unas palabras y recibirá el bastón de mando de manos de parte de los pueblos indígenas mexicanos, y también pues habrá un evento cultural en el cual participarán diversas organizaciones musicales que se espera que pues llegue hasta pues altas horas de la noche, una fiesta que promete ser, como ya lo han dicho varias personas, una fiesta popular para el cambio de poderes aquí en México el 1 de diciembre. Gracias, Pablo. Ahí está una completísima agenda que nos entrega nuestro corresponsal. Para pasar de inmediato con el análisis, nos acompaña Ernesto Carmona, doctor en Relaciones Internacionales, es profesor del Centro Universitario Incarnate Word, analista internacional, también con nosotros desde Ciudad de México. Hola, Ernesto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Tatiana. Gracias por acompañarnos. Ernesto, si te pregunto con respecto a la gran cantidad de personalidades que ya se encuentran en México, no solamente en este encuentro de este día con el presidente electo, sino aquellas que se encuentran ya listas para la toma de protesta de mañana, con respecto a lo que eso significa y su relacionamiento de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué me dirías? Bueno, yo creo que el presidente de México que asume mañana está mandando un mensaje hacia el mundo, sobre todo en cuanto a pues esta crisis que estamos experimentando del capitalismo y en particular del modelo neoliberal. Y Andrés Manuel se posiciona como una alternativa entre las izquierdas, y yo creo que con una gran esperanza de articular un movimiento no solo a nivel de México, sino incluso a nivel continental, y probablemente tendrá una gran influencia y una repercusión a nivel internacional en cuanto a las alternativas que podemos plantear frente al neoliberalismo y el ascenso de movimientos de corte fascista o de corte de extrema derecha. A mí me parece que la cantidad de personalidades y el tipo de personalidades que está rodeando a Andrés Manuel nos hablan del tipo de convocatoria que está teniendo, en qué sectores tiene más convocatoria, y que a pesar de tener una mayor convocatoria en personajes pues más identificados con la izquierda, también hay los que se identifican más con las posiciones conservadoras o de corte neoliberal e incluso hasta de extrema derecha, pues no están alejados y ven con al menos con reserva por el momento y con alguna expectativa a las acciones de Andrés Manuel. Me parece que México es un país importante y ahora está siendo más importante en el contexto internacional, y el tipo de personalidades, el tamaño de las delegaciones, por ejemplo la de Estados Unidos, que vienen 30 personas más o menos representando al gobierno de Estados Unidos, nos hablan de la importancia que tiene esta transición y de lo importante que va a ser las acciones del nuevo gobierno para el entorno internacional, pero yo creo que más para el entorno continental de América Latina. ¿Cómo has visto esta transición? De hecho, en términos del tiempo en América Latina es una larga transición, son 6 meses de un proceso que ha ido poco a poco. ¿Tranquilo en términos políticos o turbulento en algunas cosas? Yo creo que la transición fue una continuidad o una continuación de la confrontación que implica el ascenso de Andrés Manuel frente al modelo económico que ha imperado en México en los últimos 30 años, que es el modelo neoliberal. Esta confrontación al principio parecía que iba, una vez resuelta la elección y la apabullante victoria de Andrés Manuel, que había dejado claro que Estados Unidos... que los poderes de México, los poderes fácticos,
cedían ante el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pero con el paso del tiempo hemos visto que no ha sido así, que por el contrario, se han mantenido a la defensiva y que han aprovechado cualquier coyuntura para volver a sacar los guantes y golpear al nuevo gobierno en cuanto es posible. Y hasta apenas hace unos días todos los mercados, chantajes económicos, de los poderes económicos, se han hecho presentes para tratar de golpear y de desacreditar al nuevo gobierno antes de que empiece y obviamente, como bien lo dices, la larga transición, el largo periodo de espera entre el cambio de poder, pues deja ese hueco, deja ese espacio para esa confrontación, pero me parece que Andrés Manuel llega incluso más sólido, reafirmando su victoria y sobre todo dejando claro que la población sigue apoyándolo porque pues, lo que lo llevó a las urnas fue el hartazgo con el modelo que imperaba en México o que ha imperado en México hasta el día de hoy. Ernesto, ¿percibes más nivel de esperanza, más ilusión de que realmente la situación que golpea a México desde tantos flancos, como lo planteábamos en titulares, ha aumentado desde el momento en que gana AMLO hasta esta jornada, lo que veremos en las próximas horas cuando ya asuma como presidente en funciones? Sí, mire, yo creo que hubo un momento de mucha esperanza, mucha expectativa, mucha alegría con el triunfo de Andrés Manuel. Desde la campaña se sentía un ambiente festivo conforme avanzaba el tiempo y se veía que Andrés Manuel no bajaba en las encuestas. Siempre se iba consolidando cada vez un ambiente mucho más festivo, mucho más de esperanza en el pueblo mexicano. Yo, la verdad, no, me gustaría decir que se ha mantenido, pero sí también puedo decir que pues de alguna manera sí han generado un ambiente de zozobra, aunque no generalizada, pero sí han generado un ambiente de zozobra en los ataques que ha sufrido el nuevo gobierno por parte de los poderes fácticos en México, principalmente los grupos empresariales, como ya señalaban en cuanto a la construcción del nuevo aeropuerto u otros temas que han tratado de chantajear al nuevo gobierno. A mí me parece que esto ha sido momentos, ha puesto a la población en momentos tensos. México tiene una tradición de fraudes y que se ha desconocido, se ha violentado la voluntad popular y obviamente cuando uno ve a los poderes fácticos actuando con esa intensidad, con ese nivel de rabia, por así decirlo, pues uno un poco sí se siente como a la expectativa de si no son capaces de ir más lejos. Y obviamente eso creo que hay una sensación ahí en la población. Pero bueno, finalmente estamos a unas horas de que esto se consolide y yo creo que vuelve a sentirse el ambiente festivo, vuelve a sentirse la esperanza y obviamente pues hay mucha expectativa en que el nuevo gobierno vaya a resolver los grandes problemas del país que pues, nos mantienen pues, en un estado de crisis constante. Sí, hablabas de un asunto clave y es el referendo relacionado con el aeropuerto que sí bien también planteábamos en nuestra nota introductoria. Clave para tratar de entender cómo será su relacionamiento con el pueblo. De hecho, en las últimas horas él ha dicho el pueblo es el que tiene que decirnos cuál es el camino. Con respecto a otro punto clave, en materia de derechos humanos, la desaparición forzada, este acercamiento no solamente de él, sino de su gabinete, el que será su tren ministerial, al caso Ayotzinapa, la desaparición forzada, familiares de víctimas, etcétera, etcétera. ¿A hoy cómo ves este proceso? ¿Va bien caminado o crees que había aún más expectativa de que hiciese más y fuese más claro en sus posturas en materia de una situación que genera tanto dolor en el país? Sí, bueno, en este tema yo creo que es realmente muy complejo. Hay que tomar muchas aristas de tanto... Pues en México hay una situación, si bien de violencia muy generalizada en buena parte del territorio, hay en los movimientos de personas que son víctimas de esta violencia, pero también hay movimientos que son armados, que se están defendiendo, los movimientos de autodefensas, hay policías comunitarias, es decir, hay un montón de actores que están jugando en este escenario de pacificación, de esta demanda de pacificación en el país.
Y Andrés Manuel creo que está mandando una señal de decir, tenemos que acomodar esta política en varios sentidos y no podemos hacer una política única para todo el territorio. Hay que hacer diferentes estrategias para las diferentes situaciones. No es la misma violencia que se vive en Veracruz, no es la misma violencia que se vive en Tamaulipas o en los estados fronterizos que la que se vive en los estados del sur, como Guerrero o como Michoacán. En algunos casos es el gobierno abiertamente coludido con los narcotraficantes, en otros casos son los narcotraficantes coludidos con pues otro tipo de actores, y la sociedad que también ya se ha puesto en defensiva como un movimiento, en movimientos armados, y no podemos hablar a todos por igual. Entonces yo creo que en este sentido Andrés Manuel pues ha mandado algunas señales de cómo va a ser, ha respondido a las críticas y sobre todo creo que ha sido sensible en cuanto a los llamados de atención de las organizaciones de derechos humanos, pero al mismo tiempo sí es necesario que Andrés Manuel haga uso de las fuerzas que tiene, de las facultades que tiene como jefe de las Fuerzas Armadas para pues llamar a la pacificación, pero también si los grupos armados, sobre todo los del crimen organizado, no quieren acudir al llamado de pacificación, pues someterlos por la fuerza en el momento que sea necesario. Pero pues sí es un tema en el que pues ha quedado un poco complejo. Mal. Sí. Sí, un tema complejo, sí, complejo y de hecho lo relacionado con la Guardia Nacional también muy polémico. Algunos creen que es más de lo mismo, él dice que no, que es mucho más amplio y que hay que trabajar desde el fondo para acabar con la corrupción. Veremos en todo caso lo que sucede a partir de mañana y en los próximos años. Gracias, Ernesto, por ayudarnos a entender lo que será justamente dentro de unas horas un hecho histórico para tu país. Gracias, hasta luego. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Honduras. De una vez planteamos un interrogante: ¿quiénes son los autores intelectuales del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres? Esta pregunta exige respuesta y su familia no descansará hasta tenerla. Es la postura de su familia ante la condena de la justicia contra los autores materiales de la víspera. Tenemos información, tenemos el análisis al volver. En Noticia Honduras, el Poder Judicial declaró culpable a 7 responsables del asesinato de la líder social e indígena Berta Cáceres. ¿Cuál es la sentencia? ¿La justicia caerá sobre los autores intelectuales del homicidio en algún momento? ¿Cuál fue la lucha que llevó a su muerte? Aquí tenemos esos detalles. En un veredicto que será emitido en enero próximo, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional declaró culpable a 7 de los 8 hombres vinculados al asesinato de Berta Cáceres, quien en vida recibió múltiples amenazas de muerte por su labor en defensa del territorio del pueblo lenca. A poco más de 2 años de su muerte, los autores del delito podrían recibir una sentencia de entre 20 a 30 años por el crimen. 7 imputados son responsables a título de autores de un delito de asesinato cometido en contra de Berta Cáceres. Desde un inicio de este proceso, hace casi 3 años ya, ha sido claro que el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutados por sicarios vinculados a las Fuerzas Armadas de Honduras. Los hechos de marzo de 2016 ocurrieron mientras la líder indígena se encontraba en su casa, ubicada en el departamento de Intibuca. Varias personas armadas ingresaron de forma violenta y le cegaron la vida. El activista mexicano Gustavo Castro, quien se encontraba en el lugar, sufrió heridas severas y es actualmente un testigo protegido. Castro declaró sobre la responsabilidad de las transnacionales y las autoridades gubernamentales en el asesinato de la líder indígena.
En el caso de Berta, un ejemplo más de cómo las transnacionales, los grandes intereses para la actividad extractiva están involucradas en la criminalización, en la muerte y también en la afectación de derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos. En el año del suceso, el pueblo lenca enfrentaba una disputa con el gobierno sobre el río Blanco para detener la construcción inconsulta del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El proyecto lo desarrollaba la empresa DESA al noroeste de Honduras, un territorio vital para la supervivencia de la comunidad originaria. Familiares, defensores de los derechos humanos y ambientalistas continúan a la espera de la justicia frente a la autoría intelectual del asesinato de Berta Cáceres. En vida, quien fue coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, tuvo amplio reconocimiento internacional por su labor. En 2015 recibió el Premio Medioambiental Goldman por su lucha de más de 20 años por la justicia social para su pueblo y correcta administración de los recursos naturales del territorio. Vamos a reflexionar con respecto a esa pregunta que les planteábamos, que nos planteábamos al inicio de esta parte del programa. ¿Cuál será la culpabilidad? ¿Algún día se sabrá quiénes asesinaron, quiénes mandaron a asesinar a Berta Cáceres? Vamos a conversar de esto con Olivia Marcela Zúñiga, hija de Berta Cáceres. Nos acompaña desde Tegucigalpa. Olivia, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Tatiana, muy buenas noches, Telesur. Nosotros aquí estamos pues con la familia, no podemos negar, nuevamente consternados y reviviendo el dolor que nos ocasionó el asesinato de mi mami hace más de 2 años, viendo en retrospectiva la lucha que hemos dado en una correlación de fuerzas completamente desigual contra el mero poder económico y político de este país, pero ahí es donde podemos comprobar también que la razón de la verdad siempre triunfa y que la historia que tiene el COPIN y que tenía mi mami de lucha, pues van dando grandes pasos y mi mami sigue avanzando aún después de haber sido brutalmente asesinada. Creemos que este es el inicio para hacer justicia para mi mami, como lo dijo el senador Patrick Leahy. Sí, Olivia, con respecto a la justicia, al sistema judicial como tal, ¿cuál es tu visión acerca de esta sentencia que veremos en enero ya cuánto será en términos condenatorios, pero la sentencia a 7 de los 8 vinculados como autores materiales? Para muchos se pensaba que no se llegaría a este día producto precisamente de todos los intentos de bloqueos o de fracturar el proceso de investigación. Bueno, en un país con tanta impunidad, en un país donde reina la violencia y donde, la justicia, nosotros realmente las víctimas la vemos como una cuesta arriba, para nosotros realmente también fue difícil creer que íbamos a llegar hasta este paso realmente, porque hemos estado en un juicio donde la familia ha estado excluida de este proceso y también el COPIN, han estado excluidos, nuestros abogados, se ha mantenido un estado de secretividad continua y permanente hasta el momento en el que culmina el juicio realmente, y además se nos ha privado de obtener la información que obtuvo el Ministerio Público a través de peritajes, secuestros y decomisos de información de tablet, teléfonos, que además tenemos que decir que también no la resguardaron de manera correcta, lo que ocasionó que la evidencia y muchos medios de prueba se dañaran y no sabemos hasta qué punto también fue eso de manera no intencional, ¿verdad? Entonces se nos ha privado tener información, se nos ha mantenido el estado de secretividad, pero también tenemos que recordar que en algún momento los archivos, el expediente sobre el asesinato de mi mami, de Berta Cáceres, fueron secuestrados y fueron robados del vehículo en el que se transportaba una magistrada. Eso también, y tenemos que decir que la sanción que recibió esta magistrada fue una sanción no adecuada, con la suspensión nada más de goce de sueldo de 1 mes, lo cual nos parece completamente injusto, y así una serie de terribles irregularidades que realmente nos han hecho creer que definitivamente ni siquiera íbamos a poder dar este paso, ¿verdad? Mi abuela se ha sentido sumamente mal porque ella asistió al juicio. Es difícil también ver a los asesinos materiales, a los autores materiales, porque también
tan miserable es un rico que ordena asesinar, que planifica, que financia el asesinato de una mujer en un estado de indefensión total, el asesinato de quien sea, ¿verdad? Como también miserable es una persona que ejecuta esa orden. No es fácil ver a estos asesinos. Tampoco tenemos que decir nosotros no nos alegramos del sufrimiento de la familia de ellos, ni tampoco nos alegramos ni siquiera de que tengan que pasar estas cosas, pero definitivamente hay que sentar un precedente por la justicia, porque mi mami se merece justicia y a ella nos la arrebataron y nada ni nadie nos devuelve la vida de mi mami, nadie la devuelve la vida y nada repone ni repara el haber perdido una mujer tan entregada a la defensa de la vida en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestro continente, en nuestra Latinoamérica. Entonces, ante eso, nosotros decimos, podrá haber condena, pero no hay justicia para Berta, porque ahí no estaban los autores intelectuales de este asesinato, ahí no estaban los hermanos Atala Sabla y el primo de ellos, Daniel Atala Midense, que fueron quienes ordenaron y planificaron y financiaron este asesinato. Ahí no estaban los altos funcionarios de este gobierno, los miembros del ejército de alto nivel, que ordenaron y que planificaron este asesinato, que también tenemos que decir que desacriminalizó a mi mami a través de la institucionalidad pública, del mismo Estado, del mismo gobierno, de estos 3 últimos gobiernos que surgen de manera ilegal y que hablamos de la corrupción también, porque de esa obtuvo, después del golpe de Estado en el 2009, obtuvo todas sus licencias y permisos de operación de manera irregular y a través de actos de corrupción, por lo que también guardaron prisión ministros y ex viceministros en el caso del asesinato de mi mami, incluso también alcaldes, exalcaldes. Entonces tenemos que decir que también hay vinculación directa de los 3 últimos gobiernos ilegítimos, productos de fraudes electorales, productos de un golpe de Estado, producto de la corrupción en este país, que también ayudaron a criminalizarla, que también fueron cómplices de este asesinato, también son parte de los autores intelectuales de este país. Entonces, tampoco queremos que el gobierno dictatorial, espurio, del dictador Juan Orlando Hernández vaya a decir ante el mundo que el caso de Berta Cáceres ya se solucionó porque encarceló a estas 7 personas, porque se dictó un fallo judicial en el cual se condena a estas personas por asesinato y por tentativa de asesinato, porque eso no es cierto. Habrán condenas, pero no justicia, y no se ha llegado a, como nosotros decimos popularmente en Honduras, a los grandes tiburones y barracudas que están detrás de este vil asesinato que le sigue doliendo al pueblo hondureño. Y hay que decir que no solo se trata de hacer justicia para Berta Cáceres, es hacer justicia para el pueblo lenca también. Significa hacer justicia para la familia, para el Copín, para el pueblo hondureño víctima de una impunidad terrible que realmente nos ha hecho salir huyendo en caravanas, que la gente está huyendo de la violencia y de la impunidad que reina en este país, donde no encontramos justicia. Entonces nosotros afirmamos, nosotros no terminamos aquí la lucha, nosotros continuamos con más fuerza y a donde se metan los encontraremos y a donde vayan los seguiremos, porque los que asesinaron a Berta Cáceres, los que intentaron asesinar a Gustavo Castro, sí. Sí, todo esto, Olivia, escuchando tus reflexiones, tu testimonio, nos indica que el camino que viene sigue siendo muy duro, escabroso si se quiere, y con mucha inseguridad para ustedes. Así que quiero agradecerte por este momento, por tus palabras, y como siempre también a través de los distintos organismos de derechos humanos que los llaman a los organismos de seguridad y de derechos humanos asimismo, que los protejan, porque ustedes son precisamente el legado que llevará esa verdad de Berta Cáceres hasta el último momento. Muchas gracias, Olivia. Gracias a Telesur, gracias, Tatiana. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches también para todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Antes de despedirnos y dejarlos con imágenes que también se han registrado en un hecho importante durante esta jornada, quiero contarles que mañana tendremos en Noticia especial por la asunción del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. La hora 6:45 de la tarde, hora local, aquí en Caracas, en Venezuela.
Tendremos información, tenemos el análisis, nuestros corresponsales desplegados en México y en Estados Unidos. Todo lo que usted necesita saber lo encontrará aquí en este especial de Noticias de Telesur. Hasta entonces, y los dejamos con otro hecho que fue noticia. Hasta mañana.